Voy tarde. Hola, ¿qué tal? La verdad es que voy súper tarde, pero porque realmente yo no había quedado a esta hora. Me lió. Yo le dije a las 4, me dijo, ¿puedes antes? Y yo, no, me estoy arreglando. Y dijo, bueno, da igual, vas a poder. Realmente voy a quedar con una compañera de clase de hace 10 años. Empezamos a hablar de nuevo hace un par de meses y coincidió que tenía que venir aquí, a Coruña, y dije yo, pues nos vemos, ¿no? Pero es que voy tarde. O sea, nunca voy tarde, ¿vale? Pero esta mujer asumió que había dicho que sí y yo ahora tengo todo hecho un lío. Meto todo para el bolso. ¡Qué desastre! Lo peor de todo es que le quería llevar unas cosas y no me va a dar tiempo de ponerlo bonito, ni siquiera, lo voy a echar ahí dentro. ¿Esto puede ser la intro más caótica del mundo? Sí, seguramente lo es. Lo siento, lo lamento. Tengo que coger un paraguas también. ¡Ay! ¿Y qué más? ¡Que voy tarde! Cuando voy estresada no me acuerdo de las cosas. Aquí, las llaves, importantísimo. También para adentro. Espérame, por favor. Me he arreglado súper rápido. Estoy segura de que me olvido algo. No me he maquillado. No. Qué desastre. Yo como voy con tiempo, hago las cosas, no sé qué. No, es que voy. Mira qué cara de olvido tengo. Es que... Una Mónica. Como que divertido. Vamos al marinero. Es extraño, o sea, no sé si tú lo sentiste así, pero es como que No es extraño porque hace muchos años que no nos vemos, pero no siento que haya 10 años. Pasado ni 10 años ni que seas una persona extraña, ¿sabes? Ya. Porque hay con gente que vuelves a ver y te quedas así como, hola, ¿qué tal? No, sí. Y con esto fue como, ay, hola, como si nos hubiésemos visto ayer, literalmente. O sea, ni siquiera es de no vernos, es que ¿cuánto tiempo llevábamos sin hablar? Muchísimo. De hecho, yo creo que empezamos a volver a hablar por hace un par de meses. Porque te vi en el curso de frente. Vamos a observar mi nula habilidad para seguir mapas. No, yo no sé seguir el Google Maps tampoco, ¿eh? Luego si tengo que ir al baño me quitarás esto, ¿no? No, te lo dejo puesto porque quiero escuchar cómo meas. Vale. Somos 10 años más viejos. 10 años, es que yo ayer cuando dije 10 años. 10 años, qué burrada. O sea, no siento que hayan pasado 10 años. Uf. Conexión... no conexión. Conexión satisfactoria. Bueno, es muy temprano, no me has invitado a cenar aún. Ay, Dios mío. Ay, coño. Mirad este peluche de Mónica. Es como que pesa. Tiene las patotas que pesa y es como muy suave. Me recuerda a unos que son de Estados Unidos, que son como muy blanditos. A ver, No. Lo va a conseguir, gente. Necesita ir al baño, lo va a conseguir. Esta es la 2. ¿No te perturba que te hable el GPS? Un poco, pero me tranquiliza porque así sé que no estoy perdida. Suena muy filosófico. Nuevamente Mónica se ha perdido. Dijo que no se le daban bien los mapas y efectivamente. Antes esto no estaba así, estaba como, parecía un pulpo de todo lo que tenía. Se ha perdido 2 veces. Menos mal que quiere ir al baño. Nos hemos quedado en el Delfín. Sí, vamos a quedar ahí, pero es para cojos. Así que ahí no. Venimos a buscar cosas de Shin-chan a Miniso. Que había algo de colección de Shin-chan. Sí, literalmente venimos a buscar lo de Shin-chan. Ya le di el perrito a Mónica antes, pero ya hace rato. Nevado. Y yo sí que vi, sobre todo aquí en estas Mystery Box, como que había cosas de Shin-chan. Vamos a ver. Estamos oficialmente ofendidas las dos. Muy decepcionadas. Un comunicado para que no hay nada de Shin-chan. Y no es una cosa, yo vi que había rollo muchísimos vídeos de muñequitos sorpresas, los llaveros que eran rollo la bubu, así. Sino peluches también me suena. Sí, pero eran como así, como estos que están aquí atrás, que eran así con la carita de plástico, ¿sabes? Y no hay ni uno solo, No hay ni mierda, nada, no hay ni nada. mierda. No hay ni un peluchito, Toma. ni una muñeca, nada, no hay nada. Hay cosas falsas, hasta de Sylvanian Family. Teletubbies. Hay cosas falsas de Sylvanian Families, o sea, el fake, os lo enseño ahora. Eso es Sylvanian Families fake. Ya. Y Lo no sé. hay de Shin-chan. Que vamos a la tienda.
Esto es la versión fake. Esto es la versión fake de Sylvanian Families. Buah, pero se parece un huevo, tío. ¿Qué canteo? Es Sí, igual y pone la caja por arriba. People Flocking Plus. No, no tengo brazo más largo y me da cosa... Espera, ¿es la cámara externa? Porque somos ratas. Sí, le iba a decir a Mónica el otro día que me siento influencer, que subí un vídeo el de limpiando mi habitación, rollo, ordenándola, y como 3 personas me dijeron, gracias a ti ordené mi mierda, y yo... La influencia. Me sentí como muy influente. Al menos es buena influencia. Estábamos diciendo que compartimos la misma neurona. Por turnos, además. Sí, sí, nos perdimos nada más llegar y no sabíamos volver, pero nos perdimos rollo, caminamos 2-3 pasos. Somos unas ratas, entramos en las tiendas solo a chismear. Rollo, ¿quieres comprar algo? No. Quiero ver. Lo mío es que salgo y digo, no llevamos nada. Van a pensar que estamos robando algo porque no llevamos nada. A ver, yo en tiendas que son como Starbucks o así, tiendas multinacionales me da igual. Si entro en una tienda pequeñita sí que me da cosa. También es de cosas... De chuminadas, vamos. Eso, nos gustan las tiendas que son... De cosas inútiles. Sí, completamente. hámster. Mira, la mirada de los 1000 hámsters. Hámster después de haberte sentado encima olvidándote que lo llevas en el bolsillo. Estábamos buscando un labubu para alguien y encontramos esto que es... calvo. Tiene cáncer. Como un tumor. Joder. Estábamos chismeando realmente. Buenos chismes. Es que no se pueden grabar porque si se graban eso llega a oídos. No se debería. Es por no mover la mierda, porque si mueves la mierda huele. En 10 años puede haber mucho chisme, pero hay alguno hay jugosito, mucho de- sí, Hay sí. alguno que es como... Ah, justo lo que hablábamos antes de... esa persona, que a mí lo que me dijo, yo te juro que no me lo dijo solo a mí, se lo dijo a más gente eso, Y todo el mundo se lo creía. Tío. Bueno, es que se está poniendo así porque está comportándose como una estúpida. Dios. ¿Qué? ¿Perdona? Qué rata. Da igual, me la pela, que se entere, me importa una mierda. Siento que hay gente que se desconectó naturalmente. Rollo, Mónica y yo nos dejamos de hablar a los pocos, al no ir a clase juntas, al no Claro, compartir y tal. sí, Era sí. como que ni siquiera era porque no quisieses hablar, sino que lo sentías raro, como que estoy Sí. incomodando y tal. A mí me pasaba por lo menos, decía yo, ¿qué le digo a estas chicas? Sí que hay gente que dices tú, me alegro mucho que se haya dejado la conexión. 100%. Porque siento que te quemaba mucho psicológicamente y que hacías cosas solo para encajar. O sea, a mí me ha pasado mucho con lo que te dije antes, que tú dijiste, no me creo que esa persona te haya dicho eso. Yo tampoco me lo creo y ese es el problema, que hay gente que blanquea mucho a un tipo de personas que como tú nunca has tenido conversaciones polémicas con esa persona, no sabes cómo realmente es. Mónica sabe cómo era yo con la gente y los profesores. Espectacular era. Apoteóstico. Sí. No, era espectacular. Era todo lo que yo me callaba por no... Coño, porque al final eran profes míos también. Ella lo soltaba todo. Yo me quedaba tan a gusto de que ella lo dijera, pero yo no tenía huevos, ella sí. Pero cuando yo escucho burradas o veo que están tratando mal a alguien tal, me sale natural decir a la gente ya, a este nivel no se va a ver mucho más, pero ya nos fuimos del marinero, realmente solo chismeamos en tiendas prácticamente y ahora vamos a buscar a su marido y yo lo seguiré. He quedado, porque hoy es viernes, sábado. Hoy es viernes. Puede que enseñe algo o no, porque la gente se pone un poco crazy. Realmente, como os dije, luego Mónica fue a buscar a su señor marido, se fueron al hotel a dormir y yo, como había quedado más tarde, fue un día completo, la verdad, hice muchas cosas. Pero siento que es como lo que se había comentado al principio y lo que opinamos las dos, que se sintió muy natural, nada forzado y como si hubiésemos estado en contacto todos estos años. Nos sentimos como dos extraños, que suele pasar a veces cuando ves a gente de hace muchos años. Es como que... ¿Quién es esta persona? Pero te lo juro
que no lo sentí tan extraño y cuando realmente ella y yo no habíamos estado tan unidas, por así decirlo. O sea, compartimos clase, pero durante 2 años. Pero no sé, es curioso. Me alegro mucho de haber vuelto a ponerme en contacto con ella. Me había pasado de otra gente que me quería volver a poner en contacto a ver si era que habíamos dejado de hablar o algo así y salió mal. De hecho, bueno, comentamos, gente en común y así es como que, bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero siempre intentadlo, intentad volver a poneros en contacto con esa persona que no sabéis por qué os distanciasteis, porque si es por algo es como que hiciste el intento y no se dio a más, como me pasó a mí y a ella en muchas ocasiones. Pero si es con gente así es como que merece la pena completamente volver a ponerse en contacto, porque te estás perdiendo una amistad, porque además siendo adultos es más complicado volver a tener esa química para hacer amistades. Me vais a entender que cuesta mucho más hacer amistades hoy en día que cuando uno era más joven, así que bueno. Me lo pasé muy bien, Mónica también se lo pasó bien y a ver si volvemos a vernos, no 10 años después, ¿vale? A ver si lo intentamos antes. Y si cualquier cosa os vuelvo a grabar un vlog por aquí y si no, pues oye, la voy a ver igualmente, grave o no grave, eso sí. Así que, chao, chao.